El discurso de Benjamín Netanyahu en breve ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Algo está pasando, están saliendo de la sala algunos líderes mientras habla el primer israelí, don Carlos Zárate. ¿Cómo está, Francesco? ¿Cómo le va a ustedes? Bienvenidos a nuestra cobertura con respecto a este discurso. En general, de la gente que se retira de la sala es porque está en desacuerdo con el orador. Así le pasó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso cuando la delegación de Estados Unidos se retiró de la sala. Escuchemos. Y mostré este mapa. Ahí muestra la maldición del eje del terror de Irán. Un eje que amenaza la paz de todo el mundo, la estabilidad de nuestra región y la mera existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando rápidamente un programa de armas nucleares y también un programa masivo de armas balísticas, no solo para destruir Israel. La intención también era de amenazar a los Estados Unidos y de sobornar a países en todo el mundo. Desde Gaza enviaron oleadas de terroristas de Hamas. Arramblaron en Israel el 7 de octubre y cometieron actos inimaginables. Desde el Líbano, Hassan Nasrallah lanzó miles de misiles y cohetes contra nuestras ciudades, aterrorizando a nuestros ciudadanos. En Siria, el dictador asesino Assad utilizó las fuerzas de Irán también para seguir acorralándonos. En Yemen, los hutíes lanzaron misiles balísticos contra Israel, deteniendo el comercio en el Mar Rojo. Entonces, el año pasado, ¿qué ha ocurrido? Incluido ayer, hemos atacado a los hutíes, hemos eliminado la máquina del terror de Hamas, hemos mutilado a Hezbollah, eliminando a la mayoría de sus líderes y buena parte de su arsenal. ¿Recuerdan los Vipers? Pues nosotros los encontramos y me parece que el mensaje les ha quedado claro. Thousands of terrorists dropped to the ground. Miles de terroristas. Destruimos el armamento de Assad en Siria. Disuadimos a las milicias Shia en Irak. Y todavía más importante, más allá de todo lo que les puedo decir que hemos hecho en este último año, en esta última década, ya está, desaparecidos. También en Gaza. Hassan Nasrallah en el Líbano, fuera. El régimen Assad en Siria, fuera. Las milicias de Irak, disuadidas. Y los líderes, si atacaran a Israel, pues también desaparecerán. Y en lo que se refiere a los comandantes principales de Irán y los científicos de sus bombas, pues también desaparecidos, eliminados. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed. Tenemos la guerra contra Irán, se tituló la operación del surgimiento del león, y estos 12 días serán recordados en la historia. Eliminaron las defensas de Irán y tomaron el control de los cielos de Teherán. Lo vieron. Había allí pilotos de B-2 estadounidenses y también pilotos israelíes bombardeando estos espacios nucleares en Irán. Y quiero dar las gracias al presidente Trump por actuar de manera tan audaz y valiente. El presidente Trump y su servidor prometimos impedir que Irán desarrollara armas nucleares y hemos cumplido esa promesa. Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado. Levantamos una nube muy oscura que podía haberse llevado por delante a miles de vidas.
Pero, señoras y señores, tenemos que seguir muy atentos. No podemos llevarnos a engaño. No podemos permitir que Irán vuelva a reconstruir sus capacidades nucleares y militares. Sus almacenamientos de uranio enriquecido tienen que ser eliminados. Y las sanciones se tienen que volver a situar. Gracias a la determinación de nuestro pueblo, la valentía de nuestros soldados y las decisiones que tomamos, Israel se recuperó de ese día tan oscuro para conseguir una de las victorias militares más importantes de la historia. Pero todavía no hemos terminado. Los elementos finales, los restos de Hamás están en la ciudad de Gaza y prometen repetir el 7 de octubre una y otra vez, independientemente de lo que le quede de fuerza. Por eso Israel tiene que terminar la tarea y por eso queremos hacerlo lo más rápido que podamos. Señoras y señores, buena parte del mundo ya no recuerda el 7 de octubre, pero nosotros sí lo recordamos. Israel recuerda el 7 de octubre. Ese día, bueno, ustedes también pueden recordar el 7 de octubre. ¿Ven el pin que llevo en la solapa? Es un código QR y lo que les pido es que levanten el teléfono y con el zoom pueden abrir el enlace y verán por qué luchamos y por qué tenemos que ganar. Está todo aquí. El día 7 de octubre, Hamás realizó el peor ataque a los judíos desde el Holocausto. Asesinaron a 1.200 personas, más de 40 americanos y otros extranjeros de decenas de países representados aquí. Decapitaron a hombres, violaron mujeres, quemaron vivos a bebés delante de sus padres, los quemaron. Monstruos. Y estos monstruos se llevaron a más de 250 personas, rehenes, supervivientes del Holocausto, abuelas y sus nietos. ¿Quién se lleva de rehén a una abuela con sus nietos? Jamás. De momento hemos recuperado a 207 de estos rehenes, pero 48 siguen en las mazmorras de Gaza, 20 vivos. Hambrientos, torturados, sin ver la luz del día, sin humanidad. Estos son los nombres de los 20 rehenes vivos. Matan Angrest, Gali Enzif Bergman, hermanos, Elkanah Buchbut, Ron Braslavsky, Dimut Cohen, Arel y David Cunio, también otros par de hermanos, Dagi Padalal, Elviatar David, Yusuf. Ustedes vieron la imagen de Elviatar David. Obligado a cavar su propia tumba, hambriento, Masim Herkin, Eitan Hom, Segiv Kalfun, Bar Cooperstein, Omri Meran, Eitan Mur, Yosef Chaim Yuhana, Alon Ogen, Abinatam Og y Matan Sengaker. Señoras y señores, quiero hacer algo que no he hecho nunca antes. Desde aquí quiero hablarle directamente a los rehenes a través de estos altavoces. He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que nuestros rehenes puedan escuchar mi mensaje. Lo voy a decir primero en hebreo y después en inglés. מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה
עד שנחזיר את כולכם הביתה. החיים והחללים כאחד. Our brave heroes. Héroes. Os habla el primer ministro Netanyahu, en directo desde las Naciones Unidas. No os hemos olvidado ni un solo segundo. El pueblo de Israel está con vosotros. Vamos a seguir, no vamos a descansar hasta que os traigamos a todos a casa. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, gracias a los esfuerzos especiales de la inteligencia israelí, mis palabras llegan ahora también en directo a los teléfonos móviles de los gazatíes, así que a los líderes restantes de Hamas y a aquellos que tienen encarcelados a nuestros rehenes les digo: deponed las armas, liberad los rehenes, dejad que se marchen a todos los 48, liberad los rehenes ahora. Si lo hacéis, viviréis. Si no, Israel os encontrará. Señoras y señores, si Hamas acepta lo que exigimos, la guerra puede terminar ahora mismo. Gaza será desmilitarizada. Israel controlará la seguridad y habrá una autoridad civil establecida por gazatíes y otros y comprometida con la paz con Israel. Y por supuesto, entienden ustedes que la guerra de Gaza ha afectado a todos los israelíes, pero seguro que hay gente en Nueva York, en Londres, en Melbourne y en otros lugares que están pensando: ¿pero qué tiene esto que ver conmigo? Y la respuesta, pues todo. Tiene que ver todo con ustedes, porque nuestros enemigos son sus enemigos. Así que vamos a hacer otra cosa, también una novedad en Naciones Unidas. Y vamos a hacer aquí un concurso de preguntas. Y levanten la mano si saben cuál es la respuesta. ¿Quién grita muerte a América? Primero, Irán, es B, Hamas, C, Hezbollah, D, los hutíes y E, todos los anteriores. Así, efectivamente, todos. Respuesta E. Segunda pregunta. ¿Quién ha asesinado a americanos y europeos a sangre fría? Al-Qaeda es la respuesta A, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Irán, E, todas las respuestas son correctas. Muy bien. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Nuestros enemigos nos odian a todos por igual. Quieren arrastrar al mundo moderno a la oscuridad del pasado, al fanatismo. Me parece que muchos de ustedes ya lo viven en sus sociedades, el surgimiento islámico radical. Ustedes saben que Israel está luchando por todos ustedes. Y les voy a contar un secreto. A puerta cerrada, muchos de los líderes que nos condenan públicamente, en privado nos dan las gracias y me dicen que valoran los servicios de inteligencia excelentes de Israel, que una y otra vez han prevenido ataques terroristas en sus capitales, que han salvado una y otra vez innumerables vidas. El general George Keegan, que era jefe de la inteligencia de la fuerza aérea estadounidense, me dijo: si los Estados Unidos tuviera que recabar por sí sola la inteligencia que nos entrega Israel, tendríamos que crear 5 CIAs. 5. En junio pasado, cuando Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán, el canciller alemán Merz admitió la verdad y dijo: Israel hace el trabajo sucio para todos nosotros. El presidente Trump lo entiende mejor que ningún otro líder, que Israel y los Estados Unidos hacen frente a una amenaza común, y le mostró al mundo que cuando
Irán y sus representantes matan a estadounidenses, gritan muerte a los Estados Unidos, queman la bandera, intentan asesinar al presidente de los Estados Unidos, no una vez, sino 2 veces. Él les mostró que efectivamente por eso se paga un precio. But regrettably, Pero lamentablemente, muchos líderes representados aquí en este salón mandan un mensaje bien distinto. Sí, en los días inmediatamente posteriores al 7 de octubre muchos apoyaron a Israel, pero ese apoyo se evaporó cuando Israel hizo lo que hubiera hecho cualquier nación que se respete a sí misma después de un ataque de este tipo. Nos defendimos. Imagínense por un instante un ataque a los Estados Unidos en proporciones al ataque que se produjo en Israel. Un régimen de terror que envía miles de terroristas para invadir los Estados Unidos y masacran a 40.000 estadounidenses. 10.000 se los llevan de rehenes. ¿Qué harían los Estados Unidos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que dejarían que este régimen continuara? No lo piensan, ni un minuto lo piensan. Los Estados Unidos eliminarían ese régimen de terror de la faz de la tierra y procurarían que estos salvajes no volvieran a amanecer a este país. Y eso es lo que está haciendo Israel en Gaza. Estamos eliminando el régimen de terror de Hamas y vamos a procurar que estos salvajes no vuelvan a amenazar a Israel otra vez. Es lo que estamos haciendo y es lo que haría todo gobierno digno de ese nombre. yet Ahora bien, y lamentablemente este bemol lo tengo que poner, con el paso del tiempo, muchos líderes han ido cambiando de idea por la presión de los islamistas radicales, los medios sesgados y también grupos antisemitas. Se suele decir que cuando las cosas se complican, pues entonces se alzan las otras fuerzas, mientras que para muchos países aquí, cuando las cosas se complicaron, entonces se aplacaron y desaparecieron. En los últimos 2 años, Israel ha tenido que librar una guerra en 7 frentes contra la barbarie, con muchos de sus países oponiéndose a nosotros. Sorprendentemente, mientras que nosotros luchamos contra los terroristas que han matado a muchos de sus ciudadanos, ustedes luchan contra nosotros con embargos y con guerras políticas y jurídicas contra nosotros. A los representantes de esos países les digo, esto aquí no es Israel quien está bajo acusación, es ustedes, es señal de cómo se comportan ustedes. Lo que hacen es luchar contra la paz en lugar de proteger a un país o ayudar a un país que efectivamente quiere luchar contra el mal. ¿Cuándo van a aprender? No pueden eliminar la yihad. ¿Cómo van a escapar de la yihad? ¿Quieren sacrificar a Israel? Pero para superar esta tormenta tienen que situarse de nuestro lado. Pero no es lo que están haciendo. Como ya dijeron los profetas, han convertido el mal en el bien y el bien en el mal. Por ejemplo, lo que se dice de genocidio. Se nos acusa de atacar deliberadamente a los civiles. Señoras y señores, es lo contrario. El jefe de Urban Warfare Studies, que quizás es el mayor experto en estos temas, decía: Israel está adoptando más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia. Y porque estamos haciendo esto, el coeficiente de bajas de combatientes y no combatientes es 2-1 en Gaza. Es un coeficiente bajísimo, mucho más bajo que las guerras de OTAN en Afganistán o en Irak, sobre
sobre todo cuando consideran que Gaza es una de las zonas urbanas más densamente pobladas de la Tierra. Y hay cientos de millas de túneles subterráneos y luego tiene muchas torres del terror en superficie. Y luego hay terroristas que están en los túneles y que están en estas torres. Entonces, si quieren ver qué medidas adoptamos para evitar las bajas en esta guerra, pues imagínense lo que estamos haciendo ahora en la ciudad de Gaza, que es donde quedan todavía terroristas de Hamas. Durante 3 semanas hemos lanzado miles de folletos, hemos enviado mensajes de texto, hemos hecho llamadas de teléfono pidiendo a los civiles que abandonen la ciudad de Gaza antes de que lleguen nuestros soldados. Pero a la vez Hamas se mete en las escuelas, en las mezquitas, en los hospitales y les dice a los civiles que no se vayan, que se queden ahí. Y les amenaza incluso si intentan irse. Para Israel, cada baja civil es una tragedia. Para Hamas es una estrategia. Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos en esta guerra de propaganda en Israel y contra Israel. Una guerra de propaganda que se tragan los medios occidentales. A pesar de las amenazas, casi 3/4 partes de 1 millón de gazatíes nos han escuchado y se han desplazado a zonas seguras. Ahora les voy a hacer una pregunta muy sencilla y muy lógica. Un país que comete genocidio le pediría a la población civil que se supuestamente quiere eliminar que se vaya para estar a salvo. Les diríamos, iros si queremos cometer un genocidio. Queremos que se vayan para estar seguros y jamás quiere que se queden. Es que no tiene sentido comparándolo con genocidio, que es la destrucción de una población. Los nazis les decían a los judíos que se fueran, que abandonaran el país. ¿Quieren que les cuente y les hable de todos los líderes genocidas de la historia? Podemos ir uno por uno. Algunos de estos líderes genocidas, de hecho, no, iros, para que podamos entrar nosotros. No lo hacían. Así que les dan la vuelta a la verdad. Hamas, que es una organización terrorista genocida que pide la muerte de todos los judíos del planeta, esa organización genocida resulta que sí, bueno, no pasa nada. Mientras que Israel, que hace todo lo posible para sacar a los civiles, para que no sufran, Israel es el culpable. Una broma. ¿Quieren escuchar otra broma? Se acusa a Israel de generar hambruna adrede en Gaza. De hecho, está haciendo lo contrario, está alimentando a Gaza. Desde el principio de la guerra hemos ingresado más de 2 millones de toneladas de alimento. Es decir, 1 tonelada de asistencia por cada niño, mujer y hombre en Gaza. Casi 3.000 calorías por persona por día. ¿Esto es hambruna? Si no tienen alimento suficiente en Gaza es porque Hamas la roba. Hamas roba ese alimento y la vende a precios exorbitantes para financiarse. El mes pasado, incluso las Naciones Unidas... Bien, ahí estamos escuchando entonces al premier de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea de Naciones Unidas. Carlos Zárate, hemos visto de todo en esta presentación, incluso preguntas de selección múltiple. ¿Qué te parece? Bueno, está Benjamín Netanyahu defendiendo lo suyo, está tratando de justificar cuál es su posición. A mí me llamaron la atención varias cosas. La selección múltiple me llamó la atención, aquello del mapa tachando gente me llamó la atención, pero lo que más me llama la atención es cuando él dice que quienes hemos mostrado imágenes de lo que está aconteciendo en Gaza, estamos coaccionados por una entidad terrorista. Que los medios han publicado lo que se ha publicado porque hay una ofensiva mediática liderada por Hamas para perjudicar a Israel. Y quiero hacer un especial punto en lo último, aquello de la hambruna. Si yo tomo el absoluto de la hambruna y digo, yo introduje, lo dijo él, 2 millones de toneladas, hice un cálculo de calorías diarias, las imágenes muestran otra cosa. Lo que hemos mostrado es otra cosa. Entonces, yo creo que va a haber mucha tela, mucho paño para cortar acá. Esto sin tocar, por ejemplo, aquello de la
evacuación forzosa de los gazatíes de sus viviendas rumbo a otras partes. Y también diciendo, o por lo menos justificando, según Netanyahu, que lo que Israel ha hecho no viola ninguna ley internacional importante. Algo está chocando ahí con el informe que vimos de la Comisión Independiente, y notar que algunos medios destacaron al principio de la locución del premier israelí, que ya se extiende por algo más de 30 minutos, que muchas delegaciones se habían retirado del hemiciclo, tal como lo mencioné, en señal de protesta contra aquello. Para redondearlo contigo, ¿mueve la aguja este discurso a favor de Israel? Yo no creo, pero sí deja a los israelíes y a aquellos que creen que Netanyahu está en lo correcto respaldados al hablar en este tono en el foro internacional. No hubo una sola mención al sufrimiento de los gazatíes, ni una. Por ahora. Lo que te quería decir solamente, Carlos, es que a mí sí me llamó la atención también que no es un discurso más. ¿Qué quiero decir con esto? Que se preparó el premier israelí para al menos generar mayor conmoción comunicacional. Lo que le corresponde, ¿no? Claro, pero otras veces es más duro, es más cuadrado su discurso, es más técnico, es un formato más tradicional, por decirlo de alguna forma. Esto de tener una presentación un poquito más justamente comunicacional, pensando incluso en las redes sociales, te diría yo, justamente puede ser que sea parte de los objetivos del discurso de él, porque sí, no sé si está ahí para mover ninguna aguja. No, pero evidentemente está ahí para defender su causa. Eso sí. Eso es mover la aguja. Ahora hay un detalle acá. Porque usted entenderá que lo hemos escuchado en vivo, entonces hay momentos que vienen llegando cuando uno empieza a hablar. Le habló a los rehenes directamente y ahí... Era cierto eso, dice, ¿verdad? De los parlantes. Correcto. Ahí estoy absolutamente de acuerdo en que Hamás es una entidad terrorista, que lo que Hamás hizo no tiene lugar en una sociedad moderna, y en lo que uno podría diferir es en la proporcionalidad de la respuesta. Y eso es un tema que seguramente otras personas en otros lugares con más capacidades van a mencionarlo. De todo, para cerrar, un discurso muy en la línea de lo que uno podía esperar, pero hay que hacer una claridad. Igual como se escuchó a Mahmoud Abbas ayer con respeto y se reprodujo lo que dijo, usted ha podido escuchar al premier de Israel diciendo su versión de aquello. Y seguiremos atentos a su discurso para entregarle toda la información oportunamente. 10:35, hacemos un pequeño alto acá en T13 en Vivo AM y seguimos por supuesto con esta y otras noticias.